Esta quinta edición de Cuba Bajo la Mesa está dedicada a celebrar el aniversario, el primer aniversario del acontecimiento que ha partido en dos la historia reciente de Cuba y que ocurrió el año pasado, el 11 de julio, lo que todos conocemos ya como el 11J. Para recordar los hechos de esta memorable fecha y para reflexionar sobre lo que ha significado y significará en el futuro, Cuba Bajo la Mesa cuenta hoy con las opiniones de Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, y Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 Medio. Y claro, con este presentador, Reinaldo Escobar. Sí, recuerdo el 11 de julio del año pasado. De pronto entré yo en las redes y comencé a ver lo que estaba sucediendo en San Antonio de los Baños. Pensé que era un caso aislado, pensé que era quizás una fake news, pero de pronto veo que se va replicando en otros lugares, después en otras provincias, y después me doy cuenta que en La Habana y en otros lugares es de una masividad y de un alcance nunca antes visto. Verdaderamente al principio fui muy escéptico, no lo compartí, pero verdaderamente me fui impresionando porque nunca en mi vida había visto un hecho así, una manifestación así, no solo en su masividad, es decir, la cantidad de personas que al mismo tiempo y sin una previa organización comenzaron a salir a la calle. Segundo, las consignas que se repetían, que no eran, por cierto, mayoritariamente ni pan, ni medicina, ni alimentos, ni vivienda, ni transporte, que son las necesidades básicas que siempre están presentes, sino patria y vida y libertad y cambio. Eso fue verdaderamente impresionante para mí, pero sobre todo su extensión a lo largo y ancho de la isla y la manera pacífica a lo cubano, en el sentido de que se iban sumando los vecinos y unos iban llamando a otros, y verdaderamente no fue hasta por la tarde que vi algún acto vandálico, por cierto, bastante aislado, pero solo horas después que ya aquello se había extendido. Tengo muy bien grabadas las imágenes de aquel día 11 de julio de 2021. Como periodista viví el frenesí de la noticia desde los primeros minutos en que comenzaron a salir los primeros videos, las primeras imágenes de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, y luego cuando la manifestación popular se extendió a más de 40 puntos en el territorio nacional, pues está claro que la redacción del diario 14 Medio se convirtió en un verdadero frenesí, en una vorágine, y comenzaron también los problemas de acceso a las redes sociales, la desconexión de internet. Pero fueron momentos muy apasionantes que se vivieron prácticamente con el corazón en la garganta. Como periodista me ha tocado reportar los testimonios de las familias que tienen detenidos en esa jornada, gente que ha sido no solamente reprimida violentamente durante el arresto, sino después juzgada en procesos ejemplarizantes que buscaban atemorizar y enviar un mensaje de terror al resto de la ciudadanía. Una de las personas que entrevisté para una serie informativa que he estado haciendo bajo el título de Madres del 11J fue Yuneisi
Santana González, residente en Cárdenas, un municipio de la provincia de Matanzas, cuyo esposo Samuel Pupo Martínez fue uno de los protagonistas de una de las más icónicas imágenes de las protestas del 11 de julio. Sí, el hombre se subió sobre un vehículo volcado frente nada más y nada menos que a la sede del Partido Comunista del municipio de Cárdenas. Allí gritó abajo el comunismo, patria y vida, libertad. Y aquí les voy a poner un testimonio de ella, de lo que pasó horas después de aquel momento histórico y cuando Pupo fue arrestado. Su detención fue inmediatamente después que terminó de expresarse. Fue violenta, ejercieron la fuerza bruta. Lo entraron al partido a empujones entre 3 uniformados y un vestido de civil. Ya adentro, un boina roja le cogió el móvil donde él grababa, lo tiró contra el piso y se rompió. Lo tiraron también a él al piso y le dieron patadas por todos lados. Al anochecer, lo llevaron una patrulla a la unidad de la policía y ya esposado, un uniformado de ropa carmelita le comienza a dar galletazos para que Samuel gritara patria o muerte, y Samuel gritaba patria y vida. En la noche lo trasladaron al taller del Minin en las afueras del pueblo, donde lo estaban llevando a todos. Ahí un boina negra lo aprieta por el cuello, perdiendo las fuerzas y desplomándose al piso. Fue torturado psicológicamente, donde lo despertaban a cualquier hora de la madrugada a entrevistarlo. Lo ofendían los guardias constantemente, provocándole, diciéndole que se iba a podrir en prisión. Que gritara, dale, ahora grita aquí, patria y vida, le decían. Cuando Miguel Díaz-Canel apareció ese 11 de julio ante las cámaras de televisión para dar la versión, ese día, cuando los optimistas creyeron que su presidente iba a hacer un llamado a la paz y a la reconciliación entre cubanos, optó por convocar a la intolerancia y a la violencia. Desestimó mostrarse como lo que tendría que haberse puesto como un servidor público y eligió presentarse como el jefe de un bando. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo, pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. En relación a las consecuencias legales que puede tener para un ciudadano cubano hacer una manifestación pública, salir a la calle y gritar una consigna, hay un artículo de la Constitución cubana, que es el artículo 56, que reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Ahí está el punto en el que los fiscales y los jueces interpretan a su manera que la creencia de que no tenían un fin pacífico ni lícito, porque cuando uno pide libertad, pues está negando el sistema, y cuando uno pide un cambio, está negando algún tipo de irrevocabilidad que se ha atribuido el sistema. Dagoberto Valdés hace énfasis en esta situación y sobre cómo considerar que una persona pueda ser sancionada o mínimamente sancionada por haber ejercido un derecho que le da la Constitución. Efectivamente, después de aquello, durante todo el día 11 y después también el 12, pues pasó un tiempo en que fui tomando conciencia de que algo había cambiado radicalmente en Cuba, o por lo menos de que algo me hacía conocer, me llamaba la atención de que lo que había ido cambiando poco a poco en Cuba ahora se manifestaba espontáneamente a lo largo y ancho de la isla. Y comenzaron después, pasado unas semanas, meses, las condenas, los juicios, las condenas, la presencia de menores en los tribunales. Eso
me impactó verdaderamente también de una manera nunca antes vivido, porque no tenía experiencia de que menores pudieran ser llevados a los tribunales, juzgados y condenados. Verdaderamente no son ni siquiera, bueno, son además de desproporcionadas las condenas, pero totalmente desproporcionadas. No, son injustas además para todos aquellos que pacíficamente solamente salieron a expresar sus demandas como pueblo. Desproporcionado pudiera parecer que la mayoría merecían condenas menores. No es esa mi apreciación. Es que por manifestarse pacíficamente, pidiendo cambio, patria y vida, creo que son demandas esenciales de todo pueblo y no merecen, por supuesto, ni esas condenas ni ninguna otra. Lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba en el año 2021 puede ser registrado como la repercusión más importante que ha tenido en la vida real lo que ocurría en el mundo virtual. Cuando en San Antonio de los Baños la gente se lanzó a la calle a manifestar su disgusto con lo que estaba pasando, la inmediatez con la que ese hecho llegó a casi toda la República a través de las cuentas de Facebook, de los Twitter y de todo lo que pasaba en las redes sociales en ese momento, realmente es algo impresionante. Por otra parte, los medios independientes cubanos tuvieron la posibilidad y cumplieron el deber, además, de contrastar la versión tergiversada que estaban dando los medios oficiales, que si había sido un invento ocurrido en Estados Unidos, que si todo era violento, y la presencia de las imágenes y de los testimonios de los medios independientes fue algo muy importante también para entender lo que estaba pasando. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, lo puede explicar desde el punto de vista de su experiencia personal y de su conocimiento cabal de cómo funcionan las redes sociales en Cuba. Recuerdo cuando entre el año 2007 y 2008 desembarcamos los primeros cubanos en las redes sociales como Twitter y Facebook. Mucha gente criticaba el hecho de que a través del teclado, las pantallas y, por ejemplo, los mouse no íbamos a poder sacudir a un sistema tan todopoderoso como el régimen cubano. Bueno, pues la vida nos dio la razón. El 11 de julio, esas protestas populares del verano pasado confirmaron que sí. Un régimen tan, blindado contra la disidencia, contra la crítica y las protestas populares se fragilizó muchísimo con la irrupción de las nuevas tecnologías en Cuba. Y eso se nota también en la respuesta que ha dado el propio sistema después de esa jornada histórica de protestas populares hacia las redes sociales y la prensa independiente. ¿Por qué? Porque han aumentado los controles, porque ha aumentado la represión, porque ha aumentado las penalizaciones, incluso a multas en metálico, arrestos, detenciones y amenazas y coacciones para hacer partir al exilio a muchos periodistas independientes, porque señoras y señores, se trata de que el régimen quiere imponer su narrativa de ese día. Sí, así como escuchan, la narrativa de ese día supone hacer creer, uno, que las protestas fueron minúsculas, que la respuesta oficial u oficialista fue mucho mayor. Esa es una de las matrices de opinión que quiere imponer el régimen cubano. Otra, que las protestas fueron protagonizadas por marginales, delincuentes, gente sin profesión, sin trabajo, sin una ocupación real, cuando basta acercarse a los testimonios de los detenidos de aquella jornada para darse cuenta que fueron manifestaciones transversales que incluyeron personas de todas las edades, de todas las provincias o buena parte de las provincias cubanas, incluso también de muchos estratos sociales, aunque hay que decirlo así, los que están pagando la cuota más difícil de la represión son los más pobres, los que viven en comunidades más vulnerables, la gente más joven también. La pregunta de si lo que ocurrió el 11 de julio podrá repetirse o no está basada en una idea que los hechos en la historia pueden ser calcados a pesar de haber transcurrido el tiempo, ¿no?
El 11 de julio ha pasado a la historia de Cuba como la expresión mayoritaria de la voz del pueblo. Hay un antes y un después, por supuesto. Yo estoy convencido de que hay un antes y un después y de que la voz, las demandas, las aspiraciones del pueblo de Cuba se expresaron libre, pacífica y masivamente en esos 2 días, especialmente el 11 de julio. Por lo tanto, en mi opinión, ningún análisis, nada podrá ser visto de la misma manera, ni analizado de la misma manera, ni las políticas de Cuba, ni con relación a Cuba, podrán ser las mismas sin tener presente el 11 de julio. Los mitos cayeron, los mitos de que era una revolución de los humildes. No creo que sea un hecho irrepetible. No tiene por qué. No creo, estoy casi convencido que sin erradicar las causas profundas y sistémicas que provocaron esa espontánea manifestación del 11 de julio, sin solucionar la causa radical de ese problema, siempre estaremos expuestos a actos como ese e incluso peores, porque nadie sabe a dónde va la violencia cuando se cierra la puerta al cambio en paz. El 11J podría repetirse en cualquier momento porque las causas que llevaron a miles de cubanos a las calles ese verano de 2021 siguen intactas. Incluso podría decir que se han acrecentado o han aumentado en su gravedad. Las causas económicas, la inflación, el desabastecimiento, el poco acceso a los productos básicos, pues ahí está. Incluso ahora mismo las familias cubanas tienen menos posibilidades de poner un plato en la mesa que aquel 11 de julio. Los apagones, el transporte colapsado y una serie de, dificultades cotidianas no solamente se mantienen, sino que han aumentado a lo largo de 12 meses. Pero ese no es el punto principal, es que la asfixia política, la asfixia de libertades se ha multiplicado por 10. Así que sí, las causas para un estallido están servidas. Nada podrá borrar en la memoria de quienes participaron de aquella jornada las emociones que se sintieron. Eso de comprobar que el miedo puede ser vencido, sentir la satisfacción de gritar lo largamente sepultado en el silencio y sobre todo compartir esa experiencia con gente como uno, en lo que puede definirse sin temor a exagerar como la más espontánea, extendida y masiva demostración antigubernamental de toda nuestra historia. Eso ya es un privilegio, aunque se haya tenido que pagar un elevado precio por haberlo vivido. Hoy no concluyo este Cuba bajo la mesa citando al amigo poeta vecino del Parque Trillo, sino a otro, habitante del universo de la poesía. Ese señor llamado Heberto Padilla, que en su poema titulado Para escribir en el álbum de un tirano, dejó estos 2 versos para finalizar. Protégete de los tímidos y los apabullados, porque un día dejarán de ponerse de pie cuando entres. Y con eso me despido, invitándolos a que no se pierdan el próximo Cuba bajo la mesa.